hutíes imparables. A pesar de las enormes dificultades económicas derivadas del bloqueo impuesto por Arabia Saudita más de 10 años atrás, los hutíes no retroceden. Por el contrario, hoy realizaron un devastador ataque contra el puerto de Moca, controlado por las fuerzas pro-saudíes en territorio yemení. Ayer, por su parte, los hutíes, también conocidos como Movimiento Ansar Allah, realizaron un nuevo ataque contra la refinería saudí de Aramco en la ciudad de Hassan, con consecuencias devastadoras. A pesar de sus escasos recursos, ni los saudíes, ni los emiratíes, ni los israelíes, ni tan siquiera los estadounidenses pudieron, pueden o podrán contra los temerarios hutíes. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 340 de Demoliendo Mitos en vivo, con mucha demora debido a un problema técnico con el micrófono, afortunadamente solucionado. En esta transmisión, demoledores y demoledoras, vamos a presentar la situación en la península arábiga, en el estrecho de Bab el-Mandeb, y vamos a recorrer también el globo terráqueo, recapitulando lo más importante en términos geopolíticos de las últimas 24 o 48 horas, incluidas varias cuestiones en el Líbano, en Gaza, en Polonia, en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos entonces por lo sucedido en Yemen. Presento primero las imágenes y después comenzamos el análisis. Aquí, imágenes del devastador ataque llevado a cabo el día de hoy por los hutíes contra el puerto de Moca en la zona sur de Yemen, en un territorio controlado por yemeníes pro-saudíes, aunque en este caso el puerto de Moca aparece controlado por milicias pro-saudíes y pro-emiratíes, una suerte de tercer o cuarto actor aquí, con financiamiento tanto de los saudíes como de los emiratíes, a pesar de que Arabia Saudita y Emiratos Árabes en otros lugares, en otras zonas de Yemen, aparecen enfrentadas entre sí. Este tercer actor anti-hutí presenta financiamiento de ambas partes y en ese contexto los hutíes acometieron el puerto, específicamente cargamentos de armas provenientes de Arabia Saudita, con destino, lógicamente, a las milicias anti-hutíes en ese puerto. A pesar de que a menudo presentamos a los hutíes, una vez más, conocidos como Movimiento Ansar Allah, en árabe Movimiento de los Partidarios de Dios, pero denominados hutíes por todo el mundo, incluso por ellos mismos, debido al nombre de su fundador, Hussein al-Huti o al-Huti. A pesar de que a menudo presentamos imágenes de allí, rara vez recorremos el mapa y la historia. Rara vez recorremos la historia de los hutíes y de Yemen, verdaderamente muy, pero muy turbulenta, y así de turbulento también el mapa de Yemen. Si la plataforma me ayuda, lo vamos a presentar por ahí. Bien, demasiadas cosas preparadas por aquí, por ende no puedo presentar el mapa. Vamos a presentarlo directamente desde aquí otra vez, con la ayuda de la plataforma.
Ahora sí, bien. Bueno, muchas veces presentamos tantas cosas que la plataforma no puede en algún momento capitula, como en el caso de recién. Pero aquí el mapa de Yemen, esto según Al Jazeera. De hecho, nadie puede determinar exactamente la división política correcta y oficial de de Yemen. Yemen al día de hoy aparece en guerra civil desde el año 2004, prácticamente, más de 20 años. Estos mapas básicamente establecen áreas estimadas de control por las distintas partes en pugna dentro del territorio yemení. Aquí básicamente en una versión simplificada del mapa yemení, los tres actores principales, este es el mapa más actual publicado por Al Jazeera, pero Al Jazeera, un medio catarí con intereses también, por ende aquí presentan la región controlada por los yemeníes prosaudíes, en verde, por cierto, mucho más grande de lo que deberían. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, aquí presenciamos la existencia, y un poco por aquí también, por cierto, aparecen elementos de el Estado Islámico, con lo cual la parte verde en realidad no representa una sección tan grande del mapa de Yemen, sino una sección bastante menor. Pero mal que mal, como simplificación, acá aparecen los tres principales actores en el conflicto. Con el permiso de ustedes, quizás aquí podamos presentar un poquito más grande de esta otra manera. Paciencia, demoledores. Por aquí. Sí, mejor, ¿no? Ahora un poquito más grande. Ustedes me ayudan desde ahí mejor ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, básicamente tres los actores en disputa. Por un lado, los hutíes con el apoyo iraní, sin lugar a dudas, pero no con una obediencia absoluta o con una línea de mando directa, sino con su independencia, ¿sí? A menudo muchos recuerdan que entre los hutíes y los iraníes aparece como elemento común la religión, el Islam chiita, pero cometen un error, porque los hutíes sí formalmente aparecen dentro del Islam chiita debido a, bueno, a que reverencian a una línea sucesoria de Mahoma más o menos similar, pero no aparecen dentro de la misma rama del chiismo, ¿sí? Los iraníes básicamente aparecen dentro o representan al Islam chiita de los duodecimanos, ¿sí? De los 12 descendientes de precisamente Mahoma, mientras que los hutíes representan al Islam chiita de los zaidíes. Y por lo leído en distintos ámbitos, en distintos lugares, en términos religiosos, el Islam chiita zaidí de los hutíes en realidad presenta en la práctica muchas más coincidencias con el Islam sunita que con el Islam chiita duodecimano de los iraníes. Por eso, cuidado con esta idea de los hutíes como meramente un brazo de Irán. Sí, presentan muy buena relación con Irán, sin lugar a dudas, pero a la vez ellos básicamente motorizan una agenda propia en la cual la buena relación con Irán y el apoyo militar de Irán, e incluso, según algunos, el apoyo también de los satélites rusos y chinos, apoyo obtenido a través de Irán, lógicamente. Bueno, eso
los ayuda, eso aparece en su beneficio y de ahí esta alianza estratégica. Por ende, primer actor, el de los hutíes, formalmente, una vez más, Ansar Alá, el movimiento de los partidarios de Dios o el partido de Dios, pero también llamados hutíes, y por ahí también he escuchado algún analista diciendo, no, solamente en Occidente llaman hutíes. No, bueno, mentira, ellos también llaman hutíes al movimiento, a este movimiento político. Ellos mismos establecen esta denominación debido, una vez más, al nombre de su fundador, Hussein al-Huti, hermano de su líder actual. Hermano menor, el líder actual, de nombre Abdul al-Huti, hermano menor de Hussein al-Huti, el fundador de este movimiento político en 1994, a mediados de los 90 más o menos. Nadie puede determinar exactamente el día de la fundación, pero más o menos en 1994. Bueno, este grupo de los hutíes, tantas veces mencionado acá, tantas veces presentamos cosas de los hutíes, pero nunca recapitulamos la historia de la trágica y dramática historia de Yemen y de los hutíes. Bueno, aparecen en control de la zona marrón en este mapa, ¿sí? Incluida la capital, Saná, tomada recién en 2014, si no recuerdo mal, recién en 2014, después de 10 años de guerra civil, finalmente pudieron conquistar la capital, Saná, y también controlando la estratégica ciudad de Hodeida, el puerto más importante de Yemen dentro del territorio controlado por los hutíes. Sin embargo, dentro de Yemen también aparecen dos regiones controladas. En primer lugar, por el Consejo Presidencial de Liderazgo, hasta hace poco encabezado por el último presidente reconocido internacionalmente de Yemen, antes de que comenzara la guerra civil total y absoluta, cuando todavía Yemen presentaba mal que mal un orden institucional de alguna manera, aunque de ninguna forma democrático y mucho menos independiente, sino que respondía directamente a Arabia Saudita. Bueno, ese efectivamente el sector o la región controlada por los yemeníes pro-saudíes, en verde, aquí en el mapa. Esta es la región a menudo considerada como reconocida internacionalmente, ahora controlada una vez más por este Consejo de Liderazgo Presidencial, ya ni siquiera encabezado por el último presidente yemení, sino directamente copado, tomado esto por los sauditas. Esto, una vez más, marcado en verde. Y en tercer lugar, a grandes rasgos, esto una vez más una simplificación, el Consejo de Transición del Sur o Consejo de Transición Sureño, apoyado, patrocinado por los Emiratos Árabes Unidos, marcado en el mapa en azul, ¿sí? En esta zona de aquí, no recuerdo si puedo con... Sí, bien, excelente, acá puedo colorear esto. Bueno, acá los hutíes, aquí los yemeníes pro-saudíes, aunque remacho una vez más, en esta parte, una buena parte de estos desiertos controlados no por los yemeníes pro-saudíes, sino por el Estado Islámico, ¿sí? Así que cuidado, esto una simplificación evidentemente pro-saudí hecha por los cataríes, ¿sí? Aquí, entonces, los pro-saudíes, y aquí en azul, controlando exclusivamente, controlando de manera exclusiva solo este pedacito aquí, pero de manera difusa en disputa con los pro-saudíes, aquí aparece el Consejo de Transición del Sur, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, enfrentados a muerte, los Emiratos Árabes Unidos, y cada vez más enfrentados con Arabia Saudita,
Y por cierto, originalmente esta parte de aquí y este movimiento acompañaba al gobierno oficial, todo esto muy relativo, acompañaba al gobierno oficial, pero en los últimos años determinaron abandonar ese apoyo y comenzar comenzar la reivindicación de un estado de Yemen del Sur, una antigua reivindicación. Por ende, estos yemeníes pro-emiratíes, no pro-saudíes, y hasta hace no mucho tiempo a los tiros con los pro-saudíes, aunque con una relación de tensión, de amor y odio, por momentos aliados, todos aliados contra los hutíes, eso seguro, pero después a los tiros entre ellos a menudo también. Bueno, estos señores quieren un estado de Yemen del Sur encabezados por el líder político conocido como Aidarus al-Zubaydi, ¿sí? Hasta hace no mucho tiempo, este señor, Aidarus al-Zubaydi, un partidario de el gobierno reconocido, ya no. Ahí la parte azul, una vez más, la mayoría de los territorios controlados aquí por este Consejo del Sur aparecen en disputa o en control compartido con los yemeníes pro-saudíes, con la excepción de este pedacito de acá, esto sí controlado por ellos exclusivamente. Este pedacito azul, sí, ahí en ese redondelito. Bien. Bueno, después, además de toda esta locura, aquí un cuarto actor, también anti-UTI, pero sin una obediencia, por lo menos con autonomía en términos políticos, un movimiento aquí llamado Tarek, movimiento político, un segundo, Tarek Saleh, Frente de la Resistencia Nacional, Tarek Saleh, el cual no responde directamente a los saudíes, no responde directamente a los emiratíes, pero sí presenta el patrocinio de ambos, ¿sí? Ambos lo patrocinan debido a su enfrentamiento visceral con los hutíes, pero políticamente presenta independencia, parece como un movimiento autárquico, independiente, anti-hutí, pero no necesariamente subordinado a los saudíes o no necesariamente subordinado a los emiratíes, pero financiado por ellos. ¿Sí? Una cosa bastante extraña. ¿Y por qué la importancia de este grupo? Bueno, porque precisamente aquí, en esta parte, bueno, en primer lugar por su ubicación. Atención a la ubicación de este área, aquí marcada en rosado. Este área básicamente aparece frente al estrecho de Bab el-Mandeb o Bab al-Manda, como lo llaman en árabe, ¿no? Prácticamente aquí aparece a tiro de piedra del cruce de una buena parte del comercio internacional, de todos los tipos de mercancías, naturalmente de hidrocarburos, ¿sí? De gas, de petróleo, de productos refinados, pero también del comercio proveniente de África, de la India, de China, de Japón, todo eso cruzando por aquí y viceversa, ¿sí? De camino hacia Estados Unidos, Europa y viceversa. Este y el canal de Suez más arriba, pero básicamente lo mismo, el nodo geopolítico más importante del mundo en términos económicos, ¿sí? Sí, más que incluso que el estrecho de Hormuz, sin dudas, y más aún que el estrecho de Malaca. Sí. El nodo geopolítico más importante del mundo. Y el del canal de Suez más arriba. Bueno, y ahí ubicado este grupo, esta milicia con patrocinio de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes, y con el control aquí del puerto, por aquí más o menos, del puerto de Moca. Precisamente el puerto atacado hoy, ni más ni menos que por los hutíes, quienes lógicamente quieren conquistar esos territorios porque lógicamente esto maximizaría su potencial
geopolítico, ¿sí? La posibilidad de influencia. Si bien los hutíes ya presentan la capacidad de corte del estrecho de Bab el-Mandeb con sus drones y con sus misiles, cuanto más cerca, mejor, obviamente. Y por cierto, a través de ese puerto, los saudíes y los emiratíes despachan las armas a este movimiento conocido como Movimiento de Resistencia Nacional Tarek Saleh. Lo presento ahora muy rápidamente en el mapa. Si me acompañan un segundín. Ah, y de paso presentamos las imágenes, ¿sí? ¿Cómo no? Bien. Por aquí. Ahora sí. Bueno, acá una vez más Yemen. Bueno, primero presento quizás el mapa desde un poquito más lejos. ¿Sí? Aquí la península arábiga, importantísima. Aquí, ¿sí? Está la península arábiga. Aquí Yemen, en la zona sur. Aquí el estrecho de Bab el-Mandeb o Bab el-Manda. Y aquí el canal de Suez y el paso hacia el Mediterráneo y después hacia el Atlántico, ¿sí? Aquí el Hormuz y más allá, bueno, el estrecho de Malaca también fundamental. Bueno, en verde, la zona controlada por los hutíes, acá con su capital, Saná, y su puerto más importante, Hodeida, muy atacado por los estadounidenses y los israelíes. A pesar de los ataques, debieron abandonar los estadounidenses las aguas circundantes a Yemen porque no podían, a pesar de los ataques, no podían recorrer este estrecho en guerra con los yemeníes porque los yemeníes los machacaban a misilazos y a dronazos. Por cierto, misilazos y dronazos provenientes, si no de manera directa, por lo menos en cuanto a la provisión de la tecnología, de los planos para la producción, por sobre todas las cosas de drones y de misiles, también de Irán, lógicamente. ¿Sí? Bien, y aquí, una vez más, en este pedacito antes mostrado en el mapa en rosado, aquí la zona controlada por este Frente de Resistencia Nacional con el puerto de Moca, aquí. Bueno, aquí los ataques muy fuertes. Vamos a presentar más imágenes. Atención. Estas las imágenes de los ataques, toda la zona negra destruida, estas imágenes satelitales. Aquí. El sonido de las explosiones, metralla antiaérea. Y varias explosiones. Y más aquí. Bueno, hasta hace un ratito acá todos los videos precisamente en ese icono. Ahí. Vamos ahora nuevamente. Si nos ayuda el mapa. Nuevo. Ahora sí. Nos ayudaría ahora. Bueno, esto ya lo presentamos. Acá más imágenes. El puerto en llamas, atacado por los hutíes. Varios barcos, según los hutíes, transportando armas. Y junto a esto, un intento de avance territorial de los hutíes más al norte. Ahora lo vamos a presentar en el mapa. Esta otra imagen. Fuerte el ataque, evidentemente. Según los reportes con misiles, aunque si fuego antiaéreo, metralla antiaérea, evidentemente disparando contra algún dron, si no ningún sentido en el disparo contra un misil. Bueno, esto ya mostrado. Aquí, esta otra imagen del puerto afectado, puerto de Moca, destruyendo cargamento de armas saudíes, ¿sí? Según los hutíes. Por aquí, si no recuerdo mal, más o menos en
Bueno, según los reportes, docenas de mercenarios muertos en el ataque de los hutíes. Recordaba, ahora sí, estos iconitos de acá. Bueno, el área en disputa ahora. Los hutíes quieren, lógicamente, la captura de este puerto y, bueno, naturalmente la captura de toda esta región, controlado por este movimiento, Tarek Saleh, Frente de Resistencia Nacional Tarek Saleh. Y por ahora la presión hecha desde aquí, sin éxito en este lugar, ¿sí? Por eso los mapas aquí mostrando las áreas en disputas. Bueno, no solamente ahí, sino también en la zona azul de más abajo. Esas las áreas en disputa. Eso quieren los hutíes, ¿sí? Aparentemente por aquí y por aquí. Mientras tanto, los ataques contra el puerto de Moca, perdón, en esta región. Algo interesante por aquí. Esto es el día de ayer. Bueno, evidentemente el mismo video y el ataque con, evidentemente, drones también. Bueno, además de esto, esto ya mostrado. Además de esto, los hutíes están acometiendo por aire y por tierra esta ciudad de aquí, importantísima, esta controlada, esta de Marib, controlada no en este caso por un tercer actor anti-hutí, sino controlada directamente por los yemeníes pro-saudíes. Cuando imágenes como esta drones. Poca probabilidad de derribo de un dron así, pero no imposible, vistos videos de este tipo. Bueno, aquí sí por eso esta imagen de aquí, o esta cuña hacia la ciudad de Marib, aquí sí los hutíes están conquistando territorios y generando presión. Durante los últimos días nosotros presentamos varias imágenes de enfrentamientos directos en la oscuridad, a los tiros. Bueno, acá un ejemplo, acá mostrando estos drones, un ejemplo de la utilización de drones provenientes de dónde, sino de Ucrania, nada más y nada menos, y remacho algo dicho aquí una y mil veces. Acá no aparecen muchas guerras en paralelo, sino una sola y distintos capítulos. Está la gran guerra global en el contexto de la transición del orden mundial unipolar hacia el orden mundial multicéntrico. Yo lo presento así, otros lo llaman multipolar. Bueno, pequeña diferencia de conceptualización, pero todos los conflictos relacionados entre sí, la caída de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN por un lado, y bueno, los aliados extra OTAN como Japón, Nueva Zelanda, Australia, y el ascenso de nuevos poderes. Esa es la gran guerra. Esta guerra en Yemen también aparece ahí, lo mismo que la guerra en Irán, lo mismo que el escenario en Ucrania, lo mismo que el escenario en Taiwán. Durante los últimos días presentamos muchos videos de enfrentamientos terrestres, ¿sí? Acá esto presenta... Bueno, acá más imágenes de drones. Quería quizás alguno de los enfrentamientos de los días pasados. Bueno, aquí estos los soldados yemeníes pro-saudíes asesinados en aquel ataque, lo presentamos aquí, lo recordarán, en aquel ataque muy fuerte, el primero contra Marib de los yemeníes. Habíamos presentado varias imágenes, bueno, ahora ninguna puesta acá por lo menos, de enfrentamientos directos, ¿no? De tropas no, esto ya sale seguramente, estos los lanzamientos, bueno, ninguno acá lamentablemente, eso lo habíamos presentado evidentemente con videos no tomados de este mapa, sino sacados. Bueno, aquí enfrentamientos terrestres, mano a mano, ¿sí? Además de los ataques aéreos, enfrentamientos por tierra y avances yemeníes.
Por cierto, acá no comenzaron los ataques los hutíes, en absoluto, sino que todo esto comenzó por la decisión incomprensible de los saudíes de perpetrar un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná cuando la delegación yemení participando en las exequias del ayatollah Jamenei en Irán aparecía de vuelta de camino hacia Saná, hacia el aeropuerto internacional de Saná, y los saudíes no querían el descenso, el aterrizaje de ese avión en el aeropuerto de Saná, porque los saudíes, a pesar de la tregua, establecieron 10 años atrás un bloqueo marítimo y aéreo y no querían entonces la llegada de este avión allí. Comenzaron ese ataque, el avión descendió en otro aeropuerto y los hutíes respondieron. A partir de ahora, como consecuencia de este ataque, embargo por embargo, bloqueo por bloqueo, comenzamos nosotros ataques también contra Arabia Saudita a sus activos estratégicos. Los saudíes primero respondieron de manera directa, atacando nuevamente. Los hutíes los machucaron a misilazos y dronazos y generaron la destrucción, no total, pero generaron muchísimo daño en refinerías fundamentales para los saudíes. Los saudíes presentan muchos más activos económicos y militares que los hutíes. Arabia Saudita, un país viviendo en un castillo de cristal de alguna manera, tremendamente rico, con muchísimos activos hidrocarburíferos, con los cuales generan miles y miles de millones de dólares, billones de dólares. Bueno, comenzar una guerra o recomenzar de manera abierta una guerra, porque en realidad nunca la habían abandonado, pero abandonar la tregua contra un país pobre, sin mucho por perder, sin grandes activos económicos, bueno, representa una pésima decisión. Los saudíes en esto aparecen con todas las de perder. Bueno, por eso, después del primer ataque contra el aeropuerto, la respuesta hutí, nuevamente los saudíes con otro ataque, y ahí comenzaron los hutíes con todo, y desde entonces los saudíes retrocedieron en este sentido, determinaron que no comenzarían más ataques directos para no generar una nueva respuesta hutí contra sus muy valiosas refinerías y por ende comenzaron con ataques contra los iraquíes proiraníes en otro lugar, acusándolos a ellos de los ataques de los yemeníes, un delirio, y comenzaron otra vez a motorizar los ataques contra Yemen desde el propio Yemen, ¿sí? Con los yemeníes pro-saudíes. La historia de la guerra civil ahí básicamente retrocede a... Puedo presentar de nuevo el mapa, porque con este mapita bastante bueno, por cierto. Por aquí. El mapa. La historia de los hutíes retrocede a mediados de los 90, cuando dentro de la región norte de Yemen, esta región de aquí, ocupada de población mayormente chiita zaidí, comenzó un movimiento de protesta político inicialmente contra la posición del gobierno de Saná, gobierno pro-saudí, gobierno pro-israelí, gobierno pro-estadounidense, pero no solo rechazaban eso, sino que rechazaban por sobre todas las cosas la discriminación a los yemeníes chiitas sadíes de esta región y la injusta distribución de las riquezas de Yemen repartidas entre los yemeníes del sur y del este, discriminando a los yemeníes del norte. Es inicialmente el reclamo de un movimiento político. Pero claro, el gobierno en Saná, pro-saudí,
determinó la detención un año después, en 2004, perdón, 10 años después de la creación de este movimiento, determinó la detención del líder, Hussein al-Aluti, y eso generó poco después el asesinato de Aluti. Y ahí ese movimiento político comenzó una sublevación, encabezado ahora por su hermano, por el hermano menor de Hussein Aluti, llamado Abdul Aluti, en 2004. Y así comienza en 2004 la guerra civil hasta el día de hoy, aunque con varias cuestiones muy importantes en el medio. Al principio un conflicto interno, si bien el gobierno respondía a Arabia Saudita, un conflicto interno. En 2011, estas revueltas, estas sublevaciones generan la caída del presidente llamado Saleh hasta ese entonces y su reemplazo por otro presidente pro-saudí en Saná. Curiosamente, los hutíes después de esto generan una alianza contra ese presidente, con ese presidente sustituido, porque ese presidente presentaba vínculos con las Fuerzas Armadas del gobierno, entonces generaron una alianza. Primero parecían enfrentados, después generaron una alianza, y con esa alianza pudieron en 2014 conquistar finalmente, en el marco de esta guerra civil, pudieron conquistar Saná, la capital, ¿sí? Bueno, el presidente a cargo del gobierno, un tal Abd Hadi, el reemplazo de Saleh después de su caída, bueno, primero abandonó Saná en dirección a Adén y después de ahí Arabia Saudita, ¿no? Es el nivel de subordinación y de dependencia, escapando a Arabia Saudita. Esto en 2014, pero claro, acá ya para los saudíes, acá parecía a partir de 2014, finales de 2014, septiembre de 2014, cuando conquistan Saná, de repente la cosa ya aparece acá para ellos insostenible, aparece como una verdadera amenaza a sus intereses estratégicos. ¿Por qué esto? Porque conquista la capital un movimiento chiita ligado a Irán, conquistando la capital de un país históricamente controlado por Arabia Saudita, Yemen, ¿sí? Entonces, en la guerra civil yemení, los saudíes hasta ese entonces participaban de manera indirecta, ¿sí? Participaban apoyando al gobierno ubicado en Saná hasta su captura, el gobierno primero, una vez más, de Saleh, después Saleh reemplazado por Hadi, y los hutíes con una alianza con ese presidente Saleh reemplazado por Hadi, conquistan Saná, y una vez aquí los sauditas determinan que no van a participar más indirectamente en la guerra civil, sino que van a comenzar ellos mismos con sus fuerzas armadas a participar en este conflicto. Y comienza la guerra entre Arabia Saudita, no Yemen, sino Arabia Saudita y los hutíes. Arabia Saudita, por cierto, acompañada por los por la OTAN y por las potencias occidentales, y comienza una guerra terrible, terrible, en la cual los saudíes, no solamente con todo el armamento occidental, sino por sobre todas las cosas, no desde 2015 directamente, sino un poquito después, desde 2017. En 2015 ya comienzan con el bloqueo económico, pero en 2017 generan un bloqueo total, y entonces generan un bloqueo total, absoluto, terrestre, marítimo y aéreo de el Yemen controlado por los hutíes, y eso genera verdaderamente un desastre humanitario dentro del Yemen controlado por los hutíes, con alrededor de 500.000 de personas muertas por falta de alimentos y falta de medicamentos. Así de salvajes los saudíes y así de salvajes los occidentales apoyando esto. Yo recuerdo en aquel entonces las imágenes de los chicos desnutridos, como recordaban un poco esas imágenes de los años 90, de Biafra, de Etiopía,
de los conflictos en Sudán, en toda esa región, con los niños, los chiquilines como esqueletos, muertos de hambre, esas imágenes horribles, ¿no? Verdaderamente dantescas, en Somalia, perdón, conflicto en Somalia en aquel entonces. Bueno, así las imágenes de aquel entonces de los niños yemeníes en la región controlada por los hutíes a raíz de este criminal bloqueo impulsado por Arabia Saudita y apoyado por Occidente. Mientras tanto, realizaban bombardeos, realizaban ataques, incursiones terrestres. A pesar de esto, no pudieron contra los hutíes. No pudieron. Los hutíes respondían cada vez con más fuerza. Y ahí determinaron finalmente, después de 7 años, más o menos, desde 2015, el ingreso de Arabia Saudita de manera directa con sus propias fuerzas armadas a la guerra civil en Yemen, hasta una tregua, no el final de la guerra, sino una tregua más o menos acordada en 2022. Bueno, en esos años, 7 años de intervención saudita generaron un desastre hasta que determinaron, a pesar de estas barbaridades, a pesar de este verdadero genocidio, no podemos contra los hutíes, generemos una tregua, 2022. Y esa tregua, hasta el incidente relatado hace un rato del ataque contra el aeropuerto de Sana, aparecía en vigor por lo menos en la práctica, no renovada de manera oficial, pero sí aparecía cumplida por los saudíes y aparecía cumplida por los yemeníes. Los yemeníes ahora presentan una capacidad de ataque infinitamente superior al Yemen de aquel entonces en guerra abierta y directa contra Arabia Saudita. ¿Por qué comenzaron entonces esta provocación los saudíes? Nadie lo puede determinar, porque ahora los yemeníes los están machacando a bombazos y a dronazos. Y por cierto, aquí las imágenes de el ataque no de hoy contra el puerto de Moca, dentro de Yemen, ni contra la ciudad de Marib, también dentro de Yemen, sino el ataque directamente contra territorio saudita, una vez más contra la refinería de Aramco, la empresa estatal hidrocarburífera saudita, en Hassan. Estas las imágenes. Demoledores y demoledoras. ¿Sí? Un desastre. Si no recuerdo mal, la refinería más grande de Arabia Saudita y una de las más grandes del mundo, destinada por sobre todas las cosas a la producción de diésel, ya de por sí escaso en el mundo por la situación en Irán. Y esta refinería, ya atacada 2 semanas atrás, no había siquiera reactivado su funcionamiento, porque a diferencia de lo que presenta Trump y muchos analistas sin la más mínima idea, la idea de, un ataque contra una refinería y nosotros respondemos contra otra refinería y el día de mañana, con la tregua, recomienzan las actividades. No. En el caso de un ataque contra una refinería, las reparaciones pueden generar años, ¿sí? Hasta la reactivación de la producción. Con lo cual acá los yemeníes, con todo, todas las de ganar y los saudíes con todas las de perder. Inentendible por qué reactivaron la guerra, porque ahora los hutíes acometen directamente activos estratégicos en territorio saudí con muchísimo éxito y además están realizando ataques aéreos contra el puerto de Moca, controlado por este movimiento Tarek Saleh, no directamente dependiente de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes de manera política, pero sí financiado por ellos, y están también, como recién recordaba, están realizando ataques contra la ciudad de Marib, esa sí controlada por los yemeníes directamente pro-saudíes, ¿sí? No solamente financiados, sino políticamente subordinados a los saudíes. Nadie puede entonces determinar bien por qué. Como muestra, por cierto, de la situación allí y su relación con el resto del escenario geopolítico global. Bueno, aquí imágenes, no lo puedo presentar esto todo. Aquí imágenes, estas difundidas por los
yemeníes pro-saudíes de ataques precisamente en las cercanías de Marib, esta ciudad ahora asediada por los hutíes, por lo cual los saudíes también perdiendo territorios dentro de Yemen, en las partes controladas por los yemeníes a favor de ellos, o los yemeníes subordinados a Riad. Bueno, aquí imágenes, bueno, no vamos a presentar nada de esto. Bueno, aquí imágenes de los ataques de los yemeníes pro-saudíes en Marib contra los yemeníes hutíes, los yemeníes anti-saudíes, con drones Baba Yaga ucranianos. ¿Sí? Bueno, ahí tirando, ahí lanzando desde el aire granadas y matando gente. No vamos a presentar nada de esto. Bueno, todas estas carnes. Recuerda mucho estas imágenes a las imágenes de los primeros años de la guerra en Ucrania. Recuerdan que en ese entonces, básicamente, la primera intervención masiva de drones contra los soldados, contra la infantería, bueno, la realizaban de esa manera, realizaban vuelos sobrevolando las zonas ocupadas por soldados y desde ahí realizaban el lanzamiento, más que el lanzamiento, generaban la caída, ¿no? Abandonaban la carga de una granada y esa granada cayendo sobre la cabeza o cerca de los soldados, bueno, eso determinaba la muerte de los soldados o generaba, bueno, heridas a menudo en los soldados y su salida de combate. Después, bueno, los rusos y los ucranianos comenzaron con la producción masiva de cuadricópteros kamikazes y realizan el ataque de manera mucho más rápida, mortal, y en lugar de que un gran dron, como un dron de gran tamaño como el Baba Yaga, genere el lanzamiento de granadas, directamente acometen, ¿sí? Realizan un vuelo en picada y van recorriendo incluso por dentro, a veces, de casas, incluso con drones cableados, van recorriendo hasta determinar dónde aparece un soldado y lo machucan directamente. Esto por la enorme cantidad de drones disponibles. Los yemeníes pro-saudíes carecen de tantos drones, entonces realizan estos ataques con granadas desde el cielo, como los rusos y los ucranianos al principio, ¿sí? Cuando recién aparecían los drones como algo novedoso, pero no como algo tan masivo. Esto provisto por Ucrania y provisto por Occidente, ¿sí? Como muestra de la conexión de los conflictos. Aquí, por cierto, imágenes de Adén, las dificultades. Primero voy a presentar dónde Adén, porque esta es una ciudad también portuaria, pero más al sur. Vamos a presentar una vez más el mapa, si me acompaña la plataforma. Bueno, acá Adén, otra vez Yemen, ahí, y aquí Adén, esto en mucho más al sur, esto ya en una zona de esas zonas controladas o disputadas por los yemeníes pro-saudíes y los yemeníes pro-miratíes, ¿sí? Esto no es tercera fuerza ahí en el puerto de Moca, sino en Adén. Este es el puerto más importante de la zona sur de Yemen. Yemen, ubicado en el mejor lugar del mundo en términos geoestratégicos, ¿no? Perdón. Aquí. El puerto de Hodeida de los yemeníes, aquí recién el puerto de Moca, de este tercer frente financiado por emiratíes y saudíes, y acá abajo el puerto de Adén. Todos importantísimos. Todos importantísimos. Bueno, debido a la reactivación de los combates, está la situación en Adén. Ay, no estaba presentando el mapa. Qué porquería de plataforma. Dios bendito. Presento nuevamente el mapa, mostrado hasta recién en mi monitor, pero no en el de ustedes. Bueno, acá, ahora sí. Aquí en el sur, el puerto de Adén. ¿Sí? Este de aquí. Controlado, una vez más, acá sí, no por este tercer movimiento en cuestión, en este pedacito de aquí, la parte rosada antes en el mapa, sino controlado aquí por los pro-saudíes y los pro-emiratíes de manera directa.
uno de los puertos más importantes aquí, junto al de Jodeida, sí en manos de los hutíes, y aquí el de Moca en manos de este frente llamado Tarek Saleh, ¿sí? Bueno, la situación aquí abajo, en el sur de Yemen, la siguiente, con motivo del el reinicio de las hostilidades. Ahora sí lo presentamos, sí. Y presenta el mapa y recién ahí aparece la imagen. Sí estoy presentando la imagen. ¿Por qué presentas el mapa, StreamYard querido? Canas verdes yo con esta plataforma, Dios santo. Bueno, ahí. Bueno, esta es la situación de escasez de combustible y de aumento de precios. El reporte aquí. Decenas de residentes hacen cola o hicieron cola el jueves, ayer, frente a las gasolineras de Adén, ciudad en el sur de Yemen, debido a la grave escasez de gas que afecta tanto a los hogares como al transporte. La crisis azota la ciudad desde finales de julio. Claro, es el comienzo de las hostilidades. Las imágenes muestran a los residentes esperando fuera de las gasolineras, con filas de bombonas o garrafas, o como las llamen o tanques, como las llaman en sus respectivos países. Bueno, inentendible, ¿no? Pero entendible de todo. Inentendible el idioma, pero inentendible la lengua de este señor, pero entendible la bronca. Allí los taxis, evidentemente, o los autos particulares, los coches particulares. Esta es la zona rica de Yemen, ¿sí? Atención al nivel de pobreza. La zona más al norte de los sadíes, históricamente discriminada, mucho más pobre todavía. Bueno, acá los reportes de la gente sin combustible, con precios por las nubes. Las imágenes muestran a los residentes esperando fuera de las gasolineras con filas de bombonas de gas domésticas, esto también obviamente necesario para las casas, que se extendían a lo largo de la carretera. Decenas de vehículos comerciales y privados también hacían cola para repostar, cargar combustible o repostar combustible, mientras que muchas gasolineras permanecían cerradas. El señor gritando recién aparentemente con la siguiente declaración, el siguiente testimonio: llevo esperando desde las 4 de la mañana, primero por la mañana y luego por la tarde, solo por una bombona de gas, y sigo haciendo cola. Han pasado varios gobiernos y nuestras vidas no han mejorado en absoluto. El 5 de agosto, la compañía de gas de Yemen, afiliada al gobierno reconocido internacionalmente, por eso está la parte controlada por los pro-saudíes, anunció que las labores de mantenimiento rutinario iniciadas el 26 de julio habían reducido la producción y añadió que los trabajos estaban próximos a finalizar. La compañía indicó que el suministro aumentaría gradualmente una vez concluidas las labores de mantenimiento. Bueno, todo esto mentira, evidentemente. Acá la razón de la escasez y el aumento de los precios, la guerra, ¿no? Bueno, quería presentar esto porque nosotros, con tantas cosas dichas y analizadas sobre Yemen, pero el día a día, la calle en Yemen, desconocida para la gran mayoría de personas. Aquí imágenes de la vida en Yemen en la parte pro-saudí. Esta es la parte más rica, entre comillas, ¿sí? Y como producto de la reactivación de la guerra, ahora sin combustible y con inflación, ¿no? Y la gente a las puteadas, con toda razón, por el reinicio de la guerra, culpa de los saudíes. O, cuidado, puede haber comenzado todo con un ataque de falsa bandera de los de siempre, ¿no? Ojo, eso también posible. También posible. Hay una estación de servicio, evidentemente cerrada. Qué loco el mundo, ¿no? Cuántos lugares distintos. Pero bueno, esto es lo bueno de las imágenes, poder recorrer lugares desconocidos o conocidos quizás a partir de las lecturas y el análisis geopolítico, pero uno acá de alguna manera como que está presente ahí en tierra. Bueno, esa es la situación en Yemen, y aquí cerquita, muy cerquita de allí, al otro lado de la península arábiga, por aquí en Omán, ¿sí? Aquí Yemen de un lado, aquí y aquí Omán del otro, ¿sí? Omán sí ubicado frente al estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Y cuál es la situación en Omán?
esta de aquí, lo presentamos desde fuera del mapa, esta de aquí, además de, ahora sí, además de la guerra en el estrecho de Hormuz, como consecuencia precisamente de la guerra y de el hundimiento de buques, o a veces los buques solamente dañados, a veces hundidos, un desastre ecológico en las costas de Omán por este buque petrolero allí varado, dañado y con toda su carga de petróleo lanzada al estrecho. Esto no directamente en el estrecho, sino en el mar Arábigo, ¿no? Qué buena esa imagen ahí. Incluso afectando la isla de Keshem y las costas de Irán al otro lado, ¿sí? Desastre ecológico. Claro que frente al desastre humanitario, esto, claro, casi secundario, pero esto también terrible, ¿no? Esto terrible. Y ni siquiera pueden comenzar por lo menos las tareas de paliativas, ni siquiera de recuperación de esto, sino paliativas para el control de esto por la guerra en curso. Nos presentamos de nuevo frente a las costas de Omán. Esto. Aquí algo de información. Extensa mancha de petróleo procedente de un buque cisterna encallado se está extendiendo por las aguas cercanas a Omán y llegando a algunas zonas del litoral del país. Imágenes captadas el viernes muestran al petrolero varado cerca de la isla de Alquivilia, en el archipiélago de las islas Jalanayat, con oscuras estelas de petróleo derramado que se extienden por el mar a lo largo de la costa. Toda la costa ahí completamente afectada. La Autoridad de Medio Ambiente de Omán declaró que los equipos estaban realizando labores de seguimiento, inspección y respuesta ambiental en coordinación con las autoridades pertinentes, utilizando herramientas técnicas de monitoreo e imágenes satelitales para rastrear el movimiento y la propagación de las manchas de petróleo. Bueno, mucho no pueden, lógicamente, por la guerra. La mancha también podría llegar a las playas del sur de la isla de Masaira en cuestión de horas, amenazando un tramo adicional de entre 10 y 20 kilómetros de la costa. En este momento la mancha llegó a las playas de los alrededores de Ras Madraká. Hasta 40 kilómetros de costa podrían verse afectados. El buque transportaba aproximadamente 800.000 barriles de crudo ruso, mientras que la creciente mancha de petróleo amenaza las aguas ambientales sensibles que rodean las islas de Jalanayat. Sospechoso que esto con petróleo ruso, porque los iraníes realizan ataques cuando buques cisterna, buques petroleros, buques gaseros, buques de transporte de contenedores, bueno, buques mercantes recorren el estrecho de Hormuz por una ruta distinta de el corredor asignado por Irán para el cruce del estrecho de Hormuz, una ruta cercana a las costas de Omán. En ese caso, después de las advertencias, comienzan los ataques. Por lo general, no generan el hundimiento de los buques. Por cierto, todos estos buques enviados por ahí por presión de los Estados Unidos. Increíble que convaliden esto los capitanes de las naves, pero bueno, algunos con la esperanza del cruce sin el control de los iraníes y posiblemente sin los peajes requeridos por los iraníes. Ahora, llama la atención que los iraníes hayan realizado un ataque contra un barco transportando petróleo ruso, casi con seguridad, de camino hacia Asia, ¿sí? Hacia el continente asiático. Por ende, puede que un barco atacado por el bloqueo marítimo más afuera, el bloqueo marítimo establecido por las Fuerzas Armadas estadounidenses, por la Marina estadounidense y la Armada estadounidense. Y de hecho, qué curioso que este buque, perdiendo el petróleo cerca de Omán, mucho más cerca de la posición de los barcos del bloqueo marítimo, ese
bloqueo no total, porque apenas 16 barcos allí de los Estados Unidos, pero bueno, ese bloqueo intentado por Donald Trump, mucho más cerca de Omán que del estrecho de Hormuz, controlado por los iraníes, y si los barcos estadounidenses de alguna manera revolotearan por ahí cerca, más que revolotearan, bueno, recorrieran esas aguas, apareciesen navegando por esas arcas cerca de Irán, los iraníes responderían con un ataque contra estos barcos, por eso ellos más lejos, más cerca de Omán, y qué curioso que acá un barco ruso generando este desastre ecológico, ¿no? Posible ataque de los Estados Unidos, ¿sí? Sin más. Bien, más elementos para nuestro análisis geopolítico del día de hoy. Por cierto, qué buena la recepción de todos ustedes, demoledores y demoledoras, del resumen geopolítico de este viernes junto a Leila Vitar. Vamos a comenzar todos los viernes a las 3 de la tarde del horario europeo, 10 de la mañana del horario en el Cono Sur, 8 de la mañana del horario mexicano, si no recuerdo mal, Colombia 9 de la mañana, posiblemente, con estos resúmenes de toda la semana resumida en una hora, ¿sí? Así que no lo desaprovechen si quieren un resumen de toda la semana, a veces con tantos análisis, tanta información, todos los días después de una semana uno un poco confundido. Bueno, ahí todo condensado en el resumen, este viernes nuevamente. Y del escenario de Medio Oriente, de la península arábiga, vamos a abandonar aquí esta zona del globo terráqueo y vamos a recorrer toda la península arábiga hasta la otra punta, hacia el Líbano, donde hoy, una vez más, en violación a todos los acuerdos, todas las treguas, todos los acuerdos de alto el fuego firmados por Israel, una vez más perpetró ataques contra objetivos civiles en el sur del Líbano, una vez más contra, aquí las imágenes de estos ataques el día de hoy, esto en la localidad de Ciencia, porque hoy varios ataques de Israel. Quiero determinar exactamente dónde esto. En el Líbano. Aquí. 7 personas muertas en este ataque. En otro ataque, más gente muerta. Todos civiles siempre. Esto en la ciudad de Ansar, en el sur del Líbano. Las imágenes muestran las ruinas esparcidas por la zona con libros, papeles, mantas y colchones entre los escombros. Los lugareños también exhibieron lo que parecían ser fragmentos de metralla. El residente local, Mahmoud Asi, evidentemente este señor, afirmó que la zona era completamente civil y negó que hubiera posiciones militares que pudieran justificar el ataque. Miren entre los escombros, un colchón infantil. ¿Pueden encontrar algo que la resistencia esté usando aquí? ¿Pueden encontrar algo que justifique el bombardeo de civiles y personal de seguridad? Miren a la gente que nos rodea. Todas estas casas están habitadas. La explosión fue tan potente que se escuchó hasta Nabatien. Bueno, yo con varios videos de los ataques de hoy no voy a presentar más, pero así como este, varios. Incluso un intento de la captura de una zona en poder de Hezbollah. Respondieron los milicianos de Hezbollah y generaron por lo menos varios soldados de las Fuerzas Armadas israelíes heridos, si no muertos, incluso la destrucción de un vehículo blindado, ¿sí? Con una lanzadora de cohetes antitanques, ¿no? Un ATM, así lo llaman. No quiero machacar mucho con este asunto, todos los días lo mismo. Además, en Gaza también hoy ataques. Por cierto, nosotros con algo de Gaza aquí, no tan truculento, pero sí como una muestra de lo terrible de la situación, lo podemos presentar aquí. La gente, pleno verano en el hemisferio norte, esto en Gaza,
y la gente viviendo en tiendas, en carpas, muerta de calor, si ya de por sí más de 40 grados, bueno, metida una persona, metida una familia en una tienda de campaña, en una carpa, con 40 grados, bueno, ahí adentro más calor aún. Entonces, bueno, los chiquilines ahí buscando un respiro, algo de aire fresco y un poco de refresco en el agua de las costas de Gaza. Afortunadamente, en este caso, sin ataques. El reporte aquí: cientos de palestinos en Gaza acudieron a la playa el viernes buscando alivio del calor veraniego y de las sofocantes condiciones dentro de las tiendas de campaña para desplazados. Las imágenes muestran una costa abarrotada con familias sentadas bajo sombrillas, gente nadando y niños jugando en el agua. Un residente comentó que las familias habían venido a tomar aire fresco lejos de las tiendas de campaña. Venimos aquí a tomar aire fresco lejos del calor sofocante de las tiendas. No puedes estar en una tienda ni 5 minutos sin sentir que te estás asando vivo. ¿A dónde más podemos ir? El mar es nuestra única vía de escape. Este año las temperaturas 2 años superiores a las temperaturas registradas históricamente, ya de por sí elevadísimas en esa región de Palestina. Encima metidos al sol en una tienda, en una carpa, y las mujeres para colmo con la hijab, con lo cual cocinadas ahí adentro, pobrecitas. Bueno. Esta es la situación de los gazatíes, ¿no? Acá con un pequeño respiro, pero tremendo. Hoy también nuevos ataques en otra región, en otra región, en otro área, porque Gaza es muy pequeño. Bueno. Aquí alguien con la camiseta de la selección española, un chiquilín. Bien, ¿qué más? Vamos a presentar hoy en este recorrido. Por aquí. Interesante esto. Hoy el Día de las Fuerzas Armadas en Polonia. Bueno, voy a presentar el mapa. Esto recuerda un poquito a Walter Martínez, al programa del genio grande en el recuerdo. Saludo a su querida esposa. Walter Martínez, de dossier geopolítico. Bueno, muchos lo recordarán, otros no. El conductor de aquel programa sobre geopolítica, pionero en la difusión geopolítica, siempre recorría en el mundo con un mapa. Y ayuda el mapa, así que nosotros desde aquí, desde el Líbano y desde Gaza, nosotros recién por aquí, en Gaza, hacia Polonia, ¿sí? Al otro lado del Mediterráneo, aquí, por aquí, Polonia, ahora sí. Bueno, el día de hoy, la celebración del Día Nacional de las Fuerzas Armadas, y con motivo de ese Día Nacional, el gobierno polaco determinó la realización de un desfile, el más grande en la historia de Polonia. Aquí algunas imágenes de este desfile. Evidentemente una muestra de músculo frente a Rusia y frente a Europa. Aquí las imágenes del día de hoy. Con la voz de fondo de... Bueno, estas las imágenes de la transmisión del desfile con los barcos polacos ahí, en el mar, ¿no? Esta es la voz del presidente de Polonia, y en varios momentos referido aquí, el presidente de Polonia, Tusk, un antirruso furibundo, y lógicamente
en el desfile, aquí yo con las palabras de Tusk, acometió contra los rusos, bueno, realizó declaraciones durísimas contra los rusos, a pesar de la situación actual, el desfile, a pesar de la situación actual de enfrentamiento con Polonia, con cada vez más tensiones sociales por la enorme cantidad de ucranianos, perdón, a pesar de la situación de enfrentamiento político con Ucrania a raíz de la reivindicación ucraniana de los asesinos de las masacres de Volhynia, de Galicia, perpetrados en la Segunda Guerra Mundial contra polacos, algunos judíos, otros católicos. Bueno, todo esto de imágenes, todas imágenes de las Fuerzas Armadas polacas, por cierto, de las más fuertes de Europa. Ojo, en Europa, después de Ucrania, lógicamente, con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, de toda Europa. Después de ellos, las Fuerzas Armadas más poderosas, las polacas y las turcas, bueno, lo de Turquía, con una parte de Turquía ubicada en el continente europeo, la otra en Asia, pero bueno, Turquía parte de la OTAN, así que considerable en cierta medida como parte de Europa. Bueno, turcos y polacos, los más fuertes en términos militares después de Ucrania, invitados ahí, atención, invitadas Fuerzas Armadas de muchísimos países, entre otros de Estados Unidos. Bueno, ahí hablando sobre, se puede hablar de nuestras relaciones polaco-ucranianas, pero nadie puede dudar de que apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia es nuestra seguridad, lo hacemos por nosotros mismos. De alguna manera se olvidan de Rusia, del peligroso vecino que libra una guerra justo más allá de nuestras fronteras y que a veces incluso llega a entrar a ellas. No podemos permitir que esta traición, esa estupidez y sus acuerdos turbios debiliten nuestra defensa y nuestra seguridad. Bueno, antes Georgia, hoy Ucrania, mañana quizás los estados bálticos y mi patria, Polonia, y algún día quizás Berlín, París y toda Europa occidental. Por tanto, hoy debemos, por nuestra responsabilidad hacia Europa, hacia el Atlántico Norte, hacia el soldado polaco, hacer todo lo posible para ganar la batalla de Varsovia en el siglo XXI sin guerra. Bueno, un discurso de guerra contra Rusia, directo, abierto así, de guerra contra Rusia, directamente, a pesar de el pésimo momento en las relaciones políticas entre Polonia y Ucrania por la reivindicación. Ellos patrocinan a los ucranianos contra Rusia, pero a la vez comenzaron un enfrentamiento político y diplomático porque, como los ucranianos nacionalistas abiertamente nazis, entonces comenzaron a realizar la reivindicación de los héroes ucranianos responsables de los asesinatos de polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Masacres, genocidios llevados a cabo por los nazis nacionalistas ucranianos en la Segunda Guerra Mundial. Antes los reverenciaban, pero en silencio. Ahora, aupados por el apoyo occidental, directamente comenzaron a realizar reivindicaciones institucionales, oficiales, públicas, con incluso la creación de batallones con los nombres de estos nacionalistas ucranianos asesinos, la entrega de medallas en el nombre de esta gente, a veces incluso ceremonias de reentierro de esos líderes nacionalistas ucranianos traídos de sus tumbas en otros lugares de Europa a tumbas en Ucrania. Bueno, eso generó una disputa actual. En las calles polacas, los polacos con cada vez más tensiones y más enfrentamientos con los más o menos el millón de ucranianos allí exiliados, un poquito menos, si no recuerdo mal, 800.000, 900.000 ucranianos, pero en un país con una población relativamente chica. Aquí en Alemania 1.200.000 de ucranianos exiliados, pero en un país mucho más grande, entonces menos visible, aunque la gran mayoría aquí en Berlín. Así que si uno recorre acá las calles, inmediatamente en todas las esquinas, ucraniano, ucraniano, ucraniano. Pero los polacos muy, muy enojados, los polacos de a pie con los ucranianos, y ya determinaron tanto el gobierno de Polonia como el gobierno de Alemania que no van a convalidar más el asilo político a los varones de 26 en edad militar, de 26 a 50 o 60, de 26 a 60, y primero van a rechazar a partir de ahora cualquier pedido de asilo por la guerra para varones, y van a comenzar lentamente a despachar
a los varones exiliados tanto en Polonia como en Alemania, los van a despachar a Ucrania para, bueno, su utilización como carne de cañón contra el gran enemigo ruso. Por eso muchos ucranianos exiliados en Polonia, refugiados en Polonia, están abandonando Polonia ahora por este temor. Incluso videos por ahí en los canales de Telegram militares de peleas en las calles entre polacos recriminando a los ucranianos, porque ellos, bueno, viviendo de los impuestos polacos, además, bueno, cuestiones también ligadas a el ingreso de productos ucranianos afectando a los granjeros, a los productores agropecuarios, por sobre todas las cosas a los proveedores agrícolas, no solamente de Polonia, sino de Rumania, de otros países productores de grano en Europa. Eso genera un enfrentamiento cada vez mayor entre polacos y ucranianos, pero la posición del gobierno polaco básicamente la siguiente: sí, no queremos a los ucranianos, pero siempre y cuando ellos peleando, para nosotros los ucranianos unos nazis, pero siempre y cuando ellos peleando contra los rusos, entonces los patrocinamos. ¿Sí? Como, bueno, ningún problema con los nazis siempre y cuando ellos contra los rusos. Es el grado de demencia de la política europea actual y en el caso de Polonia, bueno, elevado a la 10ª potencia. Y en este contexto, ese desfile militar en el cual participaron fuerzas armadas de muchos países europeos, esto más o menos esperable en el marco de la Unión Europea, participaron tropas de los Estados Unidos, esto ya no tan esperable, o sí esperable, pero no correcto, ¿sí? No esperable en el marco de subordinación de la Unión Europea y de Polonia a los Estados Unidos, pero bueno, para mí completamente desubicado, pero, y aquí lo más importante, no participaron tropas ucranianas, no realizaron los organizadores polacos, rechazaron la participación de Fuerzas Armadas ucranianas en el contexto de este enfrentamiento político y diplomático, no quisieron que participaran. Y bueno, esta muestra de músculo, ¿no? Para los rusos, también para los europeos, para todo el mundo. Bien. Si efectivamente tarde o temprano comienzan, después de Ucrania, una guerra directa entre Rusia y Polonia, bueno, algunos o nosotros recordaremos a los responsables, ¿no? Como Tusk y como todos los políticos europeos machacando y machacando y machacando en sentido hacia la guerra. Aquí la demostración en este desfile. Por último, a propósito de nazis, esto para mí increíble. El otro día no podía recordar el nombre del fundador de la organización de nacionalistas ucranianos, la primera organización nacionalista ucraniana formada en los años 30, en 1929, colaboradora del nazismo, responsable de las masacres de polacos en Volinia, en Galicia y demás, y hoy reivindicada por el nacionalismo ucraniano en el poder y por sobre todas las cosas por los sectores más duros como los sectores agrupados militarmente en el batallón de Azov con símbolos nazis usados abiertamente como su propio símbolo. Bueno, el fundador de este movimiento, un señor llamado, el otro día no podía recordarlo, Yevhen Konovalets, no recordaba el nombre, ustedes me ayudaban ahí con el nombre de Stefan Bandera, pero no Bandera, el fundador, otro señor, un colaborador de Bandera, por cierto, Stefan Bandera. Bueno, este señor asesinado en Países Bajos, por ende enterrado allí en su momento y ahora desenterrado y llevado a Ucrania para su entierro en Ucrania. Y aquí las imágenes, la ceremonia llevada a cabo por Azov. Bueno, yo presento las imágenes sin caracterización de ningún tipo. Сьогоднішній день – це велике свято. Свято повернення con antorchas
на землю, за яку він aquí en inglés, así que puedo la traducción. сьогоднішній день це Hoy велике свято. es un gran día. Свято повернення полковника. El día sagrado, el día festivo, quizás esa es la mejor traducción de holiday, el día festivo por el retorno del На coronel землю, за яку він a la tierra por la cual luchó en toda su vida. боровся Atención a все los, своє. atención a los vehículos utilizados, vehículos de los años 30, años 40, de la Segunda Guerra Mundial, cuando este señor, ahora vamos a presentarle la carita de este señor. Cuando peleó, bueno, За яке він це la reivindicación de la tierra por la que peleó toda su vida, por la que dio su життя vida. віддав. Ми тут зустрілися двома поколіннями борців. Aquí nos encontramos dos generaciones de combatientes. Все, що ми робимо, як ми живемо, Todo як ми lo que боремося. hacemos, atención a esa estética, directamente, lo único faltante es la suástica de fondo, ¿no? Peleamos, Це для того, щоб не підвести ті покоління, peleamos para no, las antorchas, bien de marcha nazi, bueno, peleamos para no decepcionar a esa generación de luchadores, esa primera generación de luchadores. Por cierto, abajo el logo de Azov, ¿no? Es el logo con el Wolfsangel, con Wolfsangel llaman a este logo utilizado por los nazis. ¿Cuál es la traducción de Wolfsangel? Nunca lo recuerdo. Este gancho utilizado para la caza en el medioevo. Acá en español, gancho de lobo. Gancho de lobo es el nombre de Wolf. Claro, Angel, anzuelo en alemán y Wolf, el lobo. Sí, el gancho del lobo. Ese de ahí ahora medio modificado para generar esas tres rayitas, pero en realidad esas tres rayitas originalmente este símbolo del gancho del lobo, utilizado por los nazis y ahora utilizado por Azov, ¿no? Bueno. No vamos a decepcionar a los que vinieron antes nuestros, como el fundador de esta Asociación Nacionalista Ucraniana, ni vamos a defraudar a los que vienen después. І, мабуть, ми перше покоління, яке має реальні шанси, реальну можливість розірвати цей важкий ланцюг. Quizás tengan ahora quizás tengan la oportunidad de romper esta cadena, довести справу полковника, puedan ahora romper, finalizar la causa del coronel Yevgen Konovalets. Євгена Коновальця. Справу Konowaitz lo llaman, no Konovalets, Konowaitz, pero bueno. всіх українських поколінь до Y puedan generar ahora el fin de la causa ucraniana. Перед прахом полковника клянуся, pero delante de las cenizas del coronel, yo juro побудувати ту саму омріяну, construir велику, могутню, la gran Ucrania unida, poderosa, con la que él soñó. соборну Україну. Слава Україні! Bueno, viva Ucrania, ¿no? З поверненням. La única diferencia, la manito en el pecho y no levantada para adelante, ¿no? Ahí el Wolfsangel a la derecha. Arriba, bueno, arriba, perdón, a la derecha no, a la izquierda. Del otro lado, el escudo de Ucrania. Por su retorno coronel. Bueno, ¿cuál el personaje en cuestión? Aquí, este señor. Lo presentamos por aquí. Paciencia. Este señor de aquí. Yo lo presento la página de Wikipedia de este señor. Esto en inglés, bueno, traducido al español. Este es el señor reivindicado ahí en este reentierro, en esta repatriación de sus restos.
Cualquier parecido con el bigotudo, con el señor del... No, sí, el señor del bigote, ¿no? No bigotudo, el del bigotito, porque bigotudo, alguien con un bigote grande. Cualquier parecido con el señor del bigotito no representa una coincidencia. No representa una coincidencia. El bigotito rememora a alguien, ¿no? El señor desenterrado de Países Bajos, enviado oficialmente por Países Bajos a Ucrania para esta ceremonia, la ceremonia llevada a cabo con estos vehículos de los años 30, de la época de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, cuando perpetraron estas masacres contra polacos, judíos y cristianos y católicos también. Años 30. Y el señor reivindicado por las Fuerzas Armadas patrocinadas por Europa. Con lo cual Europa acompaña esto, patrocina esto. ¿Qué más? ¿Qué comentario más posible acá, demoledores y demoledoras? ¿Qué comentario más posible acá al apoyo de Europa, de Estados Unidos también, a esto? Hasta el bigotito. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? La asociación más evidente imposible. Dios. Bueno. Demoledores y demoledoras. Recuerden, por favor, acompañarnos en nuestro canal en Patreon. El enlace abajo en la caja de comentarios, en la caja de la descripción, en la caja de la descripción. Allí realizamos reacciones a distintas cosas, incluidas a menudo análisis históricos. Muy interesante, por cierto, ahí una reacción de Fernando y mía a una entrevista de Jeffrey Sachs sobre la responsabilidad histórica alemana en la guerra en Ucrania actual y en el pasado. A propósito de todo esto, eso en nuestro canal en Patreon. Nos pueden ayudar también a través de PayPal, nos pueden ayudar también a través de las membresías de aquí o de estas joyas ahora. Por aquí algunas, perdón, yo distraído antes. Muchas gracias, Alberto García, 200 joyas Sunshine, y muchas gracias por aquí, Bora 82071 y 6F, 200 joyas Jamín. Sinceramente, esto de las joyas recién activado en el canal, recién habilitado en el canal, ni idea la forma de funcionamiento de eso, pero de alguna manera nos ayuda, así que gracias. Bueno, nos pueden ayudar también a través de PayPal. Y quien no nos puede ayudar monetariamente al sostenimiento de todo este esfuerzo, bastante grande, por cierto, y con enemigos por todos lados, censura, todas las consecuencias sufridas por este servidor y el resto de los analistas aquí, nos puede ayudar sencillamente a través de la difusión, enviando esto, compartiendo con el clic en compartir, enviando amigos y enemigos, como siempre recuerda el amigo Fernando Moragón, o copiando el enlace, enviando a gente a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Instagram, TikTok, donde quieran. Acompáñennos también en nuestras otras plataformas, todo eso gratuito, Facebook, Instagram, TikTok. Y sin mucho más, demoledores y demoledoras, nosotros nuevamente por aquí, mañana domingo, como todos los domingos a la noche, junto al amigo, querido compañero Fernando Moragón, ¿sí? Bueno, redondeamos acá. A los moderadores y moderadoras, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho por ustedes, todo este esfuerzo. Así que hasta mañana. Chao.